Buen día, mi nombre es José Alejandro Morales y dentro de esta séptima edición del Seminario Permanente de Investigación del Centro Universitario del Norte voy a presentar los resultados de una investigación que se realizó acá en Colotlán, que se llama Autopercepción del Estado Nutricional y Hábitos Alimentarios en Adultos Colotlenses durante el 2018. No cabe duda que el sobrepeso, la obesidad son un problema de salud pública a nivel nacional, tanto por la parte eminentemente nutricional como por toda la problemática y las grandes patologías que se generan a raíz de esta situación. También estas patologías tienen mucha justificación en su estudio y en la realización de acciones para disminuirlas, controlarlas, evitarlas, dado que tienen mucho componente o mucha relación con patologías futuras, que son las que ocasionan principalmente las principales causas de mortalidad a nivel nacional. Entonces eso es innegable. Por eso todas las acciones de salud que se realizan para la atención, insisto, de estas patologías. No obstante, un requisito indispensable para que todas las acciones de salud tengan un impacto deseado es que la población a la que va dirigida sea aceptada esa acción en salud. Si no, no sirve. Por más efectiva que sea la acción en salud, si la población no la acepta como propia o como parte del resultado de ese problema, de nada serviría. Por ello, el objetivo de este trabajo fue precisamente identificar la autopercepción del estado nutricional y hábitos alimentarios en adultos colotlenses. Este estudio fue un estudio de encuesta, donde la metodología fue principalmente la estrategia por medio de una encuesta directa, anónima, realizada a mayores de 18 años de edad que tenían al menos 5 años viviendo aquí en Colotlán. No se pesó o se midió a las personas porque el hecho de contar con una báscula a media calle buscando a la población ya intimida un poco. Así que por eso se prefirió simplemente preguntarle a las personas cómo consideran su peso, cómo consideran sus hábitos alimentarios y ellos cuánto creían que pesaban y cuánto creían que medían para sacar el índice de masa corporal. Si bien es cierto, sabemos que eso ya es un sesgo dentro de esa información, también es cierto que nos da una idea de la autopercepción de la población que tiene sobre sí misma, y eso es parte del trabajo. Dentro de los resultados se realizaron 1.718 encuestas, tuvimos una pérdida del 4%, al final quedaron 1.647 para analizar, dado que esa pérdida fue de personas que no sabían bien su peso o su talla, y obviamente eso se requería para hacer los análisis posteriores. Pero bueno, una pérdida del 4% del total del muestreo no afecta estadísticamente los resultados. Con respecto a la pregunta de cómo considera usted que se encuentra su peso, ahí se presentan los resultados, donde pues la mitad dijo que su peso lo considera normal. Otro 42%, casi el 43%, dijo que sí lo consideraba alto, y bajo el 6%, o sea, el 6% restante. Entonces aquí ya estamos viendo que la gente que considera que pesa más de lo deseable es un 40%. Obviamente esto está todavía lejos de la estadística estatal que nos da la ENSANUD, la última ENSANUD, pero afinando algunos detalles nos podemos ir acercando. Aquí están las diferencias que se encuentran dentro de esta misma percepción de las personas por condición de si es hombre o mujer, y bueno, hay algunas diferencias y algunas asociaciones estadísticamente significativas que se encontraron. Al preguntar cómo considera la alimentación, la respuesta es que más de la mitad de los encuestados nos dicen que pues, su alimentación es regular. Solo un poco más de una cuarta parte nos dice que su alimentación es buena. Y también, obviamente, con respecto a si es hombre o mujer, sí hay diferencias en cuanto a esta autopercepción. Ya siendo el cruce de estas dos variables acerca del peso y la alimentación, aquí identificamos que hay personas, por ejemplo, que consideran que su peso es normal, pero su alimentación no es mala o es regular. Aquí ya podremos ir identificando algunos subgrupos que nos pueden servir para los retos a los que nos vamos a enfrentar. Porque si hay alguna persona que considera
cree de verdad que su alimentación es adecuada, pues aunque su peso esté bajo, esté alto, va a ser muy complicado convencerla de que tiene que hacer cambios en los hábitos alimenticios. Entonces, bueno, aquí llevamos identificando algunos subgrupos de retos muy especiales. Y también este otro, ¿no? Como les decía, que en su momento hay personas que piensan, o más bien tienen la convicción de que su alimentación es muy buena, pero en realidad, haciendo el análisis del peso, pues su peso o es bajo o es alto. Entonces, aunque es poco menos del 10% de los encuestados, son retos ya muy particulares a los que tienen que enfrentarse los profesionales de salud, sobre todo los nutriólogos. Obteniendo el índice de masa corporal con el peso y la talla que nos da las personas, obtenemos que el 60% ya tiene un índice de masa corporal que nos identifica que ya son parte de, o ya tienen sobrepeso o obesidad. Entonces, era un 40% nada más comentándoles cómo consideran su peso, pero ya al hacer análisis del índice de masa corporal, ya es un 60%. Puede ser que entonces, si ya los pesamos y los medimos, ya como debe ser, ya dentro de un consultorio, a lo mejor sí logramos más del 70%, que es la estadística, la media estatal que la ENSANUD nos presenta en su última edición. O incluso pues también recortando un poco la muestra de la población, porque aquí incluimos a los mayores de 18 años y la ENSANUD incluye nada más a los que son después de 20 años. Pero no importando esto, nos vamos acercando a la estadística estatal, y ahí están las diferencias de hombres y mujeres, las cuales pues no fueron estadísticamente significativas. Ahora bien, cruzando el índice de masa corporal de los datos que nos dieron, junto con la autopercepción de su peso, aquí identificamos que gente que considera que su peso es bajo y sin embargo el índice de masa corporal no lo ratifica en el 1%. Pero en ese 0.7% que está señalado con color rojo, es también un subgrupo que hay que tener en cuenta, porque es gente que considera que está baja de peso y no es verdad, está en sobrepeso. También son grandes retos para primero cambiar la autopercepción, si no ninguna acción que se realice va a surtir el efecto deseado. Es una poca proporción, sin embargo vale la pena tenerlo en cuenta. Con respecto al peso normal, de la gente que tiene esa percepción que pesa bien, que está adecuada, ya con el índice de masa corporal vemos que está el 20% está en sobrepeso. Entonces, tanto ese 0.5% como ese 20% también son grandes retos, porque la gente se autopercibe como que pesa normal y en realidad no lo es. Y por último, la gente que tiene el peso alto y en el índice de masa corporal tuvimos otros datos. Por ejemplo, que es normal, en el 3% no se detectó ninguno con el bajo peso, pero también es otro subgrupo que es un reto a vencer, porque la gente considera que está pasada de peso y no lo es así. Entonces pues también ahí sabemos de los problemas de anorexia y de bulimia. Entonces aquí pueden detectarse pacientes en esta posibilidad de este riesgo. Y por último, nuestro gran reto, que podremos decirlo serían los que teóricamente tendríamos menos dificultad para que las acciones de salud sean efectivas, porque casi 40% considera que pues su peso sí está alto, es consciente de ello, y en realidad su peso y su talla que él mismo se autopercibe lo ratifica. Conclusiones. Hay personas que son conscientes de su estado nutricional y sus hábitos alimentarios. Hay otras que no, y se tendrá que trabajar con ellos ya también en el aspecto psicológico propiamente. También es posible identificar retos en la atención de pacientes con problemas de malnutrición, de acuerdo a su percepción y su somatometría, como lo decía anteriormente. Y por último, las acciones de promoción constantes influyen en la autopercepción de la población sobre estado nutricional. Ya hay gente que se autopercibe, y eso obviamente es resultado de la promoción que se ha hecho a lo largo de muchos años y por muchos medios de la importancia del peso y la talla, del índice de masa corporal, más bien para ser específico. Pero se requieren estrategias innovadoras para la atención de los pacientes conscientes de su problema. Es probable que a lo mejor no haya nutriólogos, no haya suficientes nutriólogos, o haya estrategias que necesitan ser innovadoras para que esa persona que es consciente de su problema de verdad pueda recibir el beneficio de una asesoría profesional. Muchas gracias.